Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Arota Álvaro, estudiante de la carrera de Derecho. Bueno, daré a conocer un tema muy importante sobre la reforma agraria que tuvo en Perú en el año 1969. Bueno, comenzaremos diciendo sobre los cambios y permanencias en el Perú en el año 1930 y 1990 y su influencia en la actualidad. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, fue uno de los procesos más transformadores del siglo XX en el Perú. Sus causas y consecuencias siguen influyendo en la estructura económica, social y política del país. El periodo entre el año 1930 y 1990 en el Perú estuvo marcado por transformaciones políticas, económicas, sociales que sentaron las bases del país actual. Como contexto político, tenemos tres, tres rubros, ¿no? En cambios, en permanencias, influencia. En los cambios ha habido fin del civilismo oligárquico en el año de 1930. Con la caída de Augusto B. Leguía en 1930 terminó con el dominio de la élite civilista y abrió paso a gobiernos militares y populistas. Con el reformismo militar en 1968 a 1975, el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado nacionalizó industrias como el petróleo y la minería, impulsó la reforma agraria y promovió un discurso antiimperialista. Con el retorno a la democracia en el año 1980, tras 12 años de dictadura militar, se reinstauraron elecciones libres, aunque con crisis para algunos partidos tradicionales como el APRA y la Acción Popular. También hubo violencia política en 1980 y 1990. El surgimiento de Sendero Luminoso y el MRTA generó un conflicto interno que dejó 70.000 muertos en 2003. En permanencias, y tenemos inestabilidad política, golpes de Estado en el años 1930, 1948, 1968 y fragilidad institucional. Centralismo limeño, el poder político y económico global económico siguió concentrado en Lima. Influencia actual. Tenemos la desconfianza en las instituciones. La herencia de corrupción y autoritarismo militar persiste. Memoria del conflicto armado sigue marcando la agenda de derechos humanos. Y como contexto en lo económico también tenemos tres rubros que son los cambios, permanencias, influencia actual. Como cambios tenemos impacto de la Gran Depresión en el año 1930. Colapsó el modelo agroexportador azúcar-algodón, impulsando una incipiente industrialización. Y como modelo de sustitución de importaciones en el año 1950 y 1970, tenemos que gobiernos como el de Manuel Prado y Fernando Belaúnde promovieron industrias nacionales. Y de ahí se dio la reforma agraria en el año 1969. Velasco eliminó los latifundios, redistribuyó tierras y creó cooperativas, aunque con resultados mixtos. También se dio el neoliberalismo en el año 1990, que Alberto Fujimori aplicó el Fujishoku, privatizó empresas y abrió la economía al mercado global. En permanencias tenemos la dependencia de materias primas. Perú siguió exportando minerales como plata y luego cobre. Desigualdad económica. Hubo brechas en Lima y regiones rurales. Como influencia actual tenemos el modelo primario exportador. El 60% de las exportaciones son minerales, según INEI en 2023. Conflictos socioambientales, herencia de la reforma agraria y políticas extractivas. Y con otro rubro que tenemos en el contexto de la sociedad, también tenemos tres puntos muy importantes, que son los cambios, permanencias e influencia actual también. Como cambios tenemos
Migración rural urbana en los años de 1940 y 1980. La población urbana pasó de 35% a 70%, creando barriadas actuales que son asentamientos humanos. Reconocimientos indígenas en el año 1979. La Constitución del año 1979 eliminó el término indio y reconoció derechos culturales. Con movimientos sociales hubo surgimiento de sindicatos, la CGTP, movimientos campesinos y feministas. En permanencias tenemos la discriminación étnica. Pese a que avances, persiste el racismo contra pobladores, poblaciones indígenas y afroperuanas. Como influencia, exclusión educativa, estuvo limitado acceso a la educación rural. Como influencia actual, plurinacional en debate, la Constitución de 1993 aún no reconoce al Perú como país plurinacional. Lucha por derechos colectivos. Movimientos como Ni Una Menos o protestas antimineras heredan la organización social de los años 70 y 80. Tenemos como causas y consecuencias de la Revolución Agraria de 1969 en el Perú actual. Como causas de la reforma agraria tenemos la desigualdad estructural en el campo, latifundios y gamonalismo, presión campesina. También tenemos el contexto político internacional, influencia de la Revolución Cubana que se dio en 1959 y el temor a movimientos socialistas en América Latina. La Alianza para el Progreso en Estados Unidos promovía reformas moderadas para evitar revoluciones. Agenda del gobierno revolucionario. Velasco buscaba romper con la oligarquía terrateniente y construir un proyecto nacionalista bajo el lema campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Como otro punto más importante, también tenemos las consecuencias inmediatas que se dieron en la reforma agraria entre el año 1969 y 1975. Cambios en la propiedad de la tierra, expropiación masiva. Se expropiaron 10 millones de hectáreas, 75% de latifundios, entregadas a cooperativas, en lugar de a comunidades indígenas. Fin del gamonalismo. Se desarticuló el poder económico de la oligarquía tradicional. Impacto económico, caída de la productividad, descapitalización del campo. Movilización social, empoderamiento simbólico. Los campesinos dejaron de ser siervos, pero la falta de titularidad individual generó conflictos en las cooperativas. También hubo migración urbana acelerada. Miles de ex yanaconas migraron a Lima, alimentando el crecimiento de barriadas. Y como conclusiones tenemos, hay una interrogante. ¿Por qué marcó el Perú actual? En tres ámbitos, económicamente, social y políticamente. Económicamente sentó las bases de la dependencia alimentaria y la primarización exportadora, minería, agroindustria costeña. Socialmente aceleró la migración a ciudades, creando periferias urbanas marginales. Políticamente delimitó actores tradicionales y abrió espacio a movimientos de izquierda y etnocaceristas. La reforma agraria fue un proceso ambivalente, rompió cadenas de opresión, pero no logró construir equidad. Su sombra sigue presente en debates como la titulación de tierras, el modelo extractivista y la exclusión rural. Bueno, gracias. Eso sería todo. Gracias, profesora. Gracias, compañeros.